Hola, ¿cómo están? Gracias como siempre por acompañarnos en una nueva entrevista para Vida Sana Europa con los mejores terapeutas holísticos del viejo continente. ¿Qué es la reflexología holística? Y vamos también hoy a enfocarla acerca de los 4 elementos. Una combinación perfecta para que entiendas exactamente cómo funciona nuestro cuerpo bioenergético. Para esto me voy a Barcelona, en España, para entrevistar a un increíble terapeuta integrativo que radica allí en la región de Cataluña. El placer de volver a entrevistar vía Skype a Arnaldo Alejo. Arnaldo, bienvenido a Vida Sana Europa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Diego. Muy bien. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Nos encanta tenerte aquí en el programa con gran tópico. Vamos a hablar de la reflexología holística y los 4 elementos. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, ¿qué es en definitiva la reflexología holística integrativa? Cuéntanos. Muy bien, normalmente se conoce la reflexología podal, son técnicas que vienen derivadas de la filosofía oriental en general, porque no solo se queda en la China, sino se queda también a nivel en la tailandesa, a nivel de otras vertientes como la vietnamita también. Y casi siempre la reflexología te habla de que nuestro cuerpo es una estructura, que es una estructura indivisible, donde tiene una interconexión de todo con el todo. Durante muchos años se ha hablado de que esa conexión es una conexión a nivel del sistema nervioso, que es el que controla todos nuestros órganos y controla todo nuestro cuerpo en general, pero con el avance de la ciencia se ha descubierto lo que es la fascia en sí, y también es una aportación más que nos da a conocer de cómo nuestro cuerpo se manifiesta en sí mismo y se proyecta en sí mismo. Una de las grandes proyecciones que tiene nuestro cuerpo es a través de los pies. Entonces, nosotros podemos valorar en los pies realmente no solo el reflejo de nuestro cuerpo en él, sino también la actividad de él. ¿Qué quiere decir? La manera en cómo tú ves la vida es la manera en cómo funcionan tus vísceras. Si tú tienes una estructura mental, depende de la ideología, depende del ego, el tipo de ego en el que tengas, quiere decir que tú vas a reaccionar ante ciertos estímulos y tus vísceras, tus reacciones internas van a crear una manifestación, donde es importante saber que esa manifestación que se proyecta en los pies a nivel de filosofía oriental hace referencia sobre cómo nuestro cuerpo regula esa energía en general, ¿sí? Entonces, digamos que según como tú veas la vida, es según cómo vas a tener esa manifestación a través de los pies. Entonces, para ello, en la medicina china no existen los órganos en sí, sino existe el reflejo de elementos. Tenemos los 4 elementos principales. Existen muchas otras vertientes de ver la visualización de los elementos, pero yo lo voy a explicar de una manera que suelo hacerlo en consulta, en cabina con los clientes, pero con los años me he dado cuenta de que es una información que es bueno que el cliente también sepa. Claro. Experimentar consigo mismo y poderse valorar y tocar y poderse conectar consigo mismo, y es una forma más de autoconocimiento que podemos llegar a tener. Exactamente, Arnaldo. Aparte, bueno, ahora vamos a hablar acerca de tierra, agua, fuego y aire, ¿no? De estos elementos donde vamos a dar una descripción muy concreta de cada uno de ellos. Bueno, pero tú también como terapeuta, al tocar la planta de los pies, es como tener un mapeo total de ese paciente, aunque lo conozcas por primera vez, ¿no? Ya sabes cómo fue su estilo de vida, su carácter, dónde están las zonas de conflicto, dónde están los bloqueos energéticos y demás. Gran dato también que nos estás contando hoy. Comenzamos con tierra, ¿te parece? Perfecto. Casi siempre existen 4 elementos. Tenemos la manifestación de la tierra, lo que es el talón del pie. Hace referencia a lo que es la estructura, el cómo está tu estructura física, lo que es el plano físico, y habla de ese elemento. Se manifiesta a través de una energía que se le llama tierra, y es la que nos da la forma de sentirnos seguros. Sí, es un elemento que todos, por supuesto, tenemos todos los elementos, porque muchas veces viene esa confusión de, bueno, también el signo zodiacal, el elemento, por supuesto que hace referencia al tipo de
digamos, el cómo tú, en el momento en que existes, a nivel de, Claro. de geografía, a nivel de cuando, en el momento en que Planetario. naciste, hay un signo zodiacal, pero no voy a hablar de eso, sino simplemente voy a hablar del elemento tierra, cómo se manifiesta en el pie. Entonces, uno de esos elementos, el tierra, hace referencia al cómo te sientes seguro, el cómo está tu estructura en tu cuerpo. Entonces, casi siempre el talón del pie hace referencia a que es una zona que tiene que estar seca, pero no con demasiada rugosidad, no con demasiada callosidad. Entonces ese elemento hace referencia a que es una energía que nos transmite mucho esa seguridad, la fuerza, y va en relación a toda nuestra estructura en general. Pero lo más importante saber es que cuando está en equilibrio, ese elemento en principio nos aporta eso, pero cuando está en desequilibrio, una de las cosas que nos genera es el arraigo, el apego a las cosas. Entonces muchas veces decir, ¿por qué a mí me cuesta soltar tanto algo? ¿O por qué me cuesta soltar tanto a alguien? Que también hace referencia a ese plano físico. Hace referencia a eso, justamente el cómo tú visualizas, cómo tú interpretas, cómo tu cuerpo interpreta lo que tú estás sintiendo, entrando por ese sistema nervioso y cómo lo está manifestando. Entonces el elemento tierra hace referencia justamente a eso, a tu seguridad, al sentirte seguro, sentirte estable, pero el problema es que si existe una irregularidad en ese elemento, que ya hablaremos más adelante de qué tipo de desequilibrio se ocurre en él. Sobre todo, el más importante es saber que digamos, el desequilibrio más grande que hay es que te aferra muchísimo a las cosas. Bien, entonces, fantástico. si tú tienes una estructura con una tierra, esfuerzas demasiado tu físico, tienes demasiado sacrificio, demasiada entrega, te mueves demasiado, le das demasiado valor al plano físico, demasiado valor a las cosas, justamente hace que esa energía la tengas muy en fuerza. Muy Entonces, pegada, cuando claro. se te rompe el móvil, se te daña algo, o alguien te hace algo, pues automáticamente te sientes inseguro, te cuesta Y ahí te soltar, bloquea, y es justamente uno de correcto. los grandes desequilibrios que se encuentra en ese elemento. Bien, del elemento tierra pasamos a otro. A ver, ¿qué nos encontramos con el elemento agua? Cuéntame, Arnaldo. El elemento agua hace referencia a todo lo que es el arco del pie. En ese arco del pie vemos que se manifiesta la reflexología de todos los órganos viscerales, todas las vísceras de nuestro cuerpo, y es la parte cuando hablamos del agua, hablamos del elemento emocional, ¿sí? Son todas las emociones nuestras. Cuando nos entran en nosotros, en nuestro cuerpo, automáticamente va al digestivo, va a esos órganos urinarios, y hace referencia en que ese elemento es una zona que tiene que estar húmeda en el pie, ¿sí? Siempre es en respecto con todo el pie. Entonces esa humedad hace referencia en que nos da una energía que es una energía intuitiva, una energía emotiva, una energía que nos hace sentir realmente. Seguro. Y si esa zona está en equilibrio, nos hace tener esa intuición, y si está en desequilibrio, nos hace tener muchísimo miedo. Y uno de los miedos es una de las energías, una de las emociones que nos anclan y nos hacen no, hacer acciones donde te bloqueas, donde te frenas y dices, es que tengo miedo a enfrentarme a ello, no sé cómo ello. Entonces, cuando te desbordas a nivel emocional, uno de los desequilibrios es ese miedo. Por lo tanto, tu área digestiva, todo lo que es las partes viscerales, son las que se van a ver afectadas en eso. Bien, me encanta, increíble, Arnaldo Alejo, con esta descripción, pero súper precisa. Me encanta tenerte aquí, reitero, en el programa. Vamos con un elemento más. Continuamos con el próximo. ¿Con cuál quieres ir? ¿Vamos con fuego, por ejemplo? Exactamente, el fuego hace referencia a toda la parte de la almohadilla del pie, que es una zona que en teoría tiene que estar caliente, pero el fuego hace referencia a todo lo que es el yo, la verdadera esencia del yo. Es toda la parte cardiopulmonar, y también está el timo, y es la parte inmunitaria. El cómo tú realmente te sientes amado por ti mismo, y la forma en cómo tú ves lo que es el concepto en sí del amor. Porque si el fuego, cuando está en equilibrio, fluyes en compartir, haces que tengas un movimiento a nivel compartir social, lo que es el dar amor sin pretender nada. Entonces, el desequilibrio, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando te entregas, das, y te das cuenta que no recibes. Entonces, la cuestión está justamente ahí, en el pretender recibir,
cuando das, se supone que cuando das es porque te sobra, porque no lo necesitas y porque es merecido. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago algo, genero algo y lo entrego y te amo, y como yo te amo, y ese concepto ahí es donde entra el concepto del amor, allí es una vibración, de todas las vibraciones que tenemos, la más alta es el amor, y de esas vibraciones, cuando cuestionamos el cómo nosotros vemos el amor, que es todo aquello que no se ve, sí se siente y no lo podemos medir. Por lo tanto, si yo hago cosas por amor, en el sentido en que hago una entrega, puedo generar un desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio en fuego hace el crear lo que es el odio, la rabia. Entonces, cuando tenemos rabia y tenemos odio y nos enfadamos, decimos, ¿por qué me estoy sintiendo enfadado, decepcionado conmigo mismo? Básicamente parte por ese desequilibrio de ese elemento. Entonces, por supuesto, tu sistema inmunitario cae, y ahí es donde ahí existe esa debilidad, existe incluso la actitud donde tú por la vida, en vez de ir con tu fuego, como digo yo, con tu pecho bien abierto y vas abierto a la vida, automáticamente empiezas a tener esa cerrado y empiezas a darte cuenta donde el cliente normalmente casi siempre suele tener una actitud donde se cierra, donde hay esos hombros caídos, y ese fuego es como está fluyendo. Entonces, correcto. Si no está en equilibrio, digamos que justamente pues da esa emoción que es la rabia. Bien, y vamos, bueno, último elemento, estoy con Alejo, bueno, quiero contarles que ustedes van a poder seguirlo en redes sociales, en un ratito voy a pasar cuáles son sus cuentas para que puedan disfrutar también de increíbles videos de YouTube que Arnaldo siempre va subiendo permanentemente en sus redes sociales. Vamos con el último elemento, aire, si te parece bien. Sí, ese comentario que te voy a comentar, justamente tengo esto es como un abreboca de realmente cómo es, y justamente más o menos en las redes estoy creando ese movimiento de crear esos vídeos para información, que lo empecé a hacer realmente para mis clientes, pero realmente justamente quiero enfocarlo a el tema de las conferencias y crear un movimiento del autoconocimiento. Entonces, ese último elemento es el elemento aire, donde el aire está en los deditos, y los deditos tienen que estar en teoría siempre fríos, con un toque de humedad, pero nunca más húmedo que el agua. Entonces, el aire hace referencia a lo que es el sistema nervioso, al control, al querer controlar, al querer controlar todo. Llegamos a un momento en que queremos controlar todo, a las personas, lo que queremos conseguir, todo aquello, pero nos descontrolamos a nosotros. Entonces, el elemento aire tiene una energía muy intuitiva, tiene una energía muy del saber interpretar qué es lo que es bueno, qué es lo malo, cuál es en sí el ser consciente del despertar de esa conciencia, y el tener el saber que como seres tenemos que evolucionar. Entonces, el aire, cuando está en sintonía, te hace agilizar, tener una forma rápida de pensamiento, y cuando no está en sintonía te da lo que es el querer controlar todo, y cuando queremos controlar todo se nos olvida de controlarnos a nosotros mismos. Entonces justamente esos elementos en teoría deberían de estar en equilibrio, ¿sí? Seco, húmedo, caliente y frío. Pero y los invito a que os toquéis los pies relajados, sobre todo en un estado que yo siempre digo que por supuesto que lo varía la alteración de esos elementos. Tú dices, sí, pero cuando yo estoy trabajando tengo un estado y me toco los pies y tengo otro, pero cuando llego a casa y me relajo, mis pies cambian también. Entonces, por supuesto, porque nuestro cuerpo está preparado para actuar en ciertas situaciones. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, realmente ellos no se equilibran, si ellos se alinean. ¿Qué quiere decir? Hay elementos que por como tú ves la vida, por el día, fecha y hora que exististe, y el tipo de enneagrama, el tipo de mapa mental que tienes, te hace tener unos elementos que están un poco más en exceso y otros insuficientes. Bien. ¿Qué quiere decir? Que ocurren lo que son las invasiones. Entonces entre ellos se invaden unos con otros, y esos son los que se llaman las corazas emocionales que nos ponemos ante la vida. Entonces, una forma de autoconocernos a nosotros mismos, de tocarte el pie y decir, uy, tengo esto húmedo, tengo esto seco, ¿qué dices? Y ahí es donde os invito a que veáis los vídeos mucho más a fondo. Y los invitamos, claro. Es decir, ¿perdona? Digo, los invitamos a todos a ingresar inclusive a tu página, que ya estoy viéndola en este momento, Arnaldo, que es centroarnaldoalejo.com, y ahí van a entrar a otras redes. Sobre todo todos los vídeos, sobre todo todos los vídeos los tengo en Instagram y en el YouTube. En el YouTube Arnaldo Alejo, y en el Instagram Arnaldo Alejo Oficial, es donde están esos vídeos en sí. Y sobre todo
es el saber que esos elementos, cuando nosotros crean invasiones entre ellos, es justamente esos bloqueos donde nos hacen ser muy emocionales y dice, sí, es que yo sufro muchísimo por las cosas, o realmente darnos cuenta del amor propio, qué tanto amor propio tienes hacia ti, o qué tanto ves como la manera en cómo ves la vida. Correcto. Entonces, a partir de allí existen varias herramientas muy sencillas donde más adelante os explicaré el cómo poderlas aplicar y cómo poderlas ver para poder aumentar esa energía en un elemento o bajar la energía en este otro elemento. Qué bueno. Arnaldo, me encanta tenerte aquí en Vida Sana Europa. Te prometo que cuando nos reencontremos la próxima semana hay mucho más para comentar esto a la gente que nos está siguiendo y también te sigue. Te mando un abrazo gigante hasta España y muchas gracias por estar en Vida Sana Europa. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Que estés bien. Así pasó en directo desde Barcelona el terapeuta integrativo Arnaldo Alejo. Pausa y vuelvo, no se vayan.